Ya hemos visto los tres vídeos principales de la trilogía de la mansión. Con ellos, la historia de la maldición de la araña ha llegado, de momento, a su fin. Pero en estos discos no solamente había estas tres canciones principales, había más temas de los que convendría hablar. El primer tema del mini álbum prequel es una canción llamada Before and After. Se trata de un tema instrumental. De hecho, todos los álbumes de Dreamcatcher comienzan siempre con una introducción instrumental. Normalmente no voy a hablar de ellas, pero en este caso sí. Y es que, como veremos, una idea fundamental en esta época es el paso de Minx a Dreamcatcher. En este caso, el título no puede ser más claro. Before and After significa antes y después de transformarse en Dreamcatcher. La frustración del fracaso en la época anterior y las ganas de superarlo en la actual queda también plasmada en otra canción muy importante de este disco, la canción Gwenchana, que normalmente se traduce como Trust Me, no porque sea una traducción literal, sino porque hay otra frase en la canción en donde se utiliza esta expresión en inglés. Así que para la canción en coreano ha escogido Gwenchana, que significa algo así como no pasa nada, tranquilo, está bien. Es la típica expresión que se dice cuando alguien pasa por una mala época y quieres tranquilizarle. Y en cambio Trust Me la han escogido de otra frase de la canción para darle un título de cara al público occidental. La letra de la canción llama a la calma y a aceptar que no pasa nada, que se puede seguir adelante a pesar de que algo haya ido mal. Os invito a que le deis una oportunidad porque, entre otras cosas, es una de las pocas típicas baladas de rock que tiene la banda. Una canción como esta habría encajado perfectamente en la discografía de muchísimas bandas de rock de los 80 y los 90. Comienza muy tranquila, con la imagen agradable y sonriente de las chicas a la luz del día, pero poco a poco va progresando y da paso hacia el minuto 2 a la típica subida de volumen y la distorsión. Luego hay un detalle interesante cuando la música casi se para, salvo una guitarra acústica, para que Han-dong cante su única estrofa. Este parón le da un toque especial a una de las mejores canciones lentas de Dreamcatcher. Si ya de por sí Dreamcatcher es un grupo infravalorado, esta es una de las más infravaloradas de sus canciones. Otro de los temas del disco es Sleepwalking, que hace referencia al sonambulismo. Es una canción muy sencilla, con un vídeo que solo muestra un baile en ropa casual, pero ya empieza a hacer referencia a uno de los temas fundamentales de Dreamcatcher, la obsesión con los sueños que vuelven cada noche pero desaparecen continuamente. Es una idea central para Dreamcatcher. De hecho, en el vídeo de Fly High podríamos pensar que si John precisamente es una sonámbula que sale al bosque en camisón, con su peluche y algo enajenada. Y algo parecido le ocurre a Sua, que vuelve con ella del bosque, y a Yu-Hyun, que sale a buscar un espejo, y quizás también a Dami, que se levanta a leer un libro. Pero si hay una canción que haya conseguido sobrevivir al paso del tiempo de toda esta época es Wake Up, que todavía siguen interpretando hoy en día en el año 2024 porque es una canción animada que a la gente le encanta y funciona muy bien en directo. La letra de la canción evidentemente llama a animarse y a buscar nuevas oportunidades. Lógicamente esto también encaja con el paso de Minx a Dreamcatcher. Y esta canción además está muy ligada con Chase Me. De hecho las letras son muy parecidas, sobre todo las segundas estrofas donde hablan de cómo cada día hay que probar una cosa nueva con curiosidad y sin miedo. La música es muy potente y aunque no tiene videoclip ni coreografía, realmente es una de las canciones más aplaudidas cuando tocan en vivo. Estas serían las canciones del mini álbum prequel, pero vamos a hablar también de las caras B de los singles. En el caso de Nightmare, la cara B es una canción titulada Emotion en inglés, pero cuyo título en coreano es Sowon Hana, que significa algo así como un deseo.
Es una canción tranquila, romántica, y en el vídeo las chicas aparecen tranquilamente sentadas sin hacer ninguna coreografía, por lo que quizás es una canción que ha pasado un poco desapercibida. 내일이 오면은 더 아플까 또 너를 찾겠지 I can't hold you anymore 수없이 다짐해봐도 보고 싶은 건 어쩔 수가 없는 걸 생각보다 더 많이 아파 생각처럼. En el caso de Fall Asleep in the Mirror, la cara B es la balada Lullaby, que significa canción de cuna en inglés. Y es que de hecho, la letra de ambas canciones, tanto Emotion como Lullaby, habla una vez más del mundo de los sueños. Sí que es destacable el trozo en el que canta Han-dong, que realmente está muy bien. Y es que Han-dong realmente hace bien muchas cosas, pero especialmente este tipo de canciones creo que se le dan de maravilla. 네가 없는 시간 속에서 난 떠나버리고 싶어 잊어버린 기억 속에만. Tanto Emotion como Lullaby son bastante parecidas y forman un contraste muy curioso con Chase Me y Goodnight. En Chase Me y Goodnight las chicas van fundamentalmente de colores oscuros o de negro directamente y hablan de historias de terror, y en cambio en estas dos canciones aparecen de blanco y con una pose mucho más tranquila. De todas maneras, Lullaby ha tenido mucha más fortuna y de hecho todavía hoy en día la cantan en vivo, mientras que Emotion quizás ha quedado un poco olvidada.